Yo lo que sé es que dejé una pregunta al aire porque entonces salen los brasileros supuestamente, presuntamente, ayudando a Nicolás Maduro, que era una lista de 5 personas, una mujer, 4 hombres. También quería preguntarle al señor Gustavo Rodríguez, nuestro querido vidente, porque supuestamente los hijos de Nicolás y que se fueron para Nicaragua. Pero antes de que me responda eso, ¿hay realmente aliados o es solo Nicaragua o es que alguien más va a saltar la talanquera y los Estados Unidos le va a decir, miren, mosca porque lo estamos viendo? No. Colombia, tú sabes que lanza para adelante y para atrás porque Petro está pendiente de sus Barbie con antena. Sabes que él está encargado de eso ahorita y él no quiere saber nada de Venezuela, sino que hace el pago. Brasil se lava las manos como Pilato. El de Chile ni siquiera se ha pronunciado porque Chile está pendiente de otras cosas. Lo cierto es que el de Nicaragua sabe porque salió la señora la sirvienta y así que la patria que el socialismo. La rueda de la fortuna del sumo sacerdote y la carta del 4 de bastos, efectivamente, Nicaragua como uno de los puntos estratégicos para él poder salir, para él poder de una u otra manera camuflajearse. Y eso lo hablamos en primicia aquí en EBTV, donde yo les dije que venía el viaje y que estaba sacando a la familia. ¿Se acuerda, Vergara? Que yo les dije, estaban eligiendo por parte personalidades muy puntuales. Ah, bueno, estos son los de Diosdado, estos son los de Padrino, estos son los de Jorge, este es este y este es aquí. Y ahí iban los 3 hijos, porque Nicolásito, ni Gordón ni Perezoso. Pero sí se fueron para Nicaragua entonces. ¿Tus cartas dicen que sí están en Nicaragua o no? Y están en Nicaragua, por supuesto, y muchas personalidades del régimen que han salido y que están en Nicaragua. Espérame. Y hay muchos testaferros, claro. Pero a Chile también salió una persona a denunciar que habían llegado una cantidad de militares venezolanos. Exactamente, militares, eso lo confirmamos aquí. Bueno, pero la justicia chilena tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno chileno? Nicaragua y va a caer Cuba con la bendición de Dios, porque esa es la trilogía perfecta donde ya se acaban las dictaduras. Eso viene en secuencia. Bueno, mire, lógicamente se ve la caída. Vamos a sacarle una cartita allí porque la gente en el chat me está preguntando por Nicaragua, que por favor te pregunte por Nicaragua. ¿Cómo está viendo usted la situación dentro de ese hermoso país? Bueno, aparte del colapso renal que tiene Daniel Ortega, donde ya están dializando lo que después le da, tú sabes, el paro respiratorio del infarto, la carta del 10 de Bastos, la carta Sote de Bastos y la carta de Reina de Bastos, piensa y cree la supuesta esposa, en este particular de Daniel Ortega, que ella va a liderar o que es la que va supuestamente a quedar. Lo cierto del caso es que tienen que estar muy pendientes porque aquí se pueden venir noticias de que, bueno, que agarraron unos opositores que los están desapareciendo, que esta gente se quiere perpetuar en el poder y vamos a ver un Daniel Ortega muy convaleciente, así como que sabe que lo están ayudando a caminar, o una señora que va a salir supuestamente a calmar el pueblo. Nicaragua cae, como cae Venezuela y también cae la dictadura de Cuba, así que tienen que estar muy pendientes. Y aquí no se va a salvar nada, porque aquí los tienen todos fichaditos uno por otro, uno tras otro, en secuencia. Esto es un efecto dominó para la caída de las dictaduras. Y ya le dije, no, Vergara, usted escuchó Salandi de la recompensa que van a aumentar, ¿cierto? Eso están diciendo aquí en el chat. Así dicen. En el chat están preguntando si es cierto que eso se subiría a los 100 que está pidiendo el vecino suyo. Efectivamente. La carta en este caso el 6 de oro, 8 de oro y la carta de la muerte, ese cambio lo van a hacer de forma sorpresiva e inesperada y le van a dar, como dice, el jaque mate. Ya esto es lo que se necesitaba para así poder terminar. Ya esta gente está dando el paso, mi vecino, bueno, no una gente que está con mi vecino, porque ya me echaron el cuento de que están esperando, como dice este monto, para ellos también terminar de actuar, porque usted sabe que ellos están allá adentro. Pero es que bueno, de recompensa y van a mandar más flotas, más marines, más buques y van a acordonar todo allí para que ese señor no tenga escapatoria. De que salen y yo no lo veo muy legítimo. Mire. Que no leo de Vergara su palabra por delante rapidito. En los ministerios andan tan asustados que esta gente anda agarrando, como dicen, aunque sea fallo, ¿verdad? De las supuestas partidas presupuestarias. Y entre ellos andan diciendo allí, porque eso se corrió con el tema de los colectivos, de que dicen dentro de las filas del régimen que cuando mucho le dan 3 días, que tienen que moverse en 3 días, porque ellos no saben qué es lo que va a pasar, que 3 días es mucho que tienen que moverse. ¿Qué le parece? 3 días, ¿para qué? ¿Para huir? 3 días para esconderse. 3 días para sacar lo que puedan, porque ellos tienen miedo que en cualquier momento Estados Unidos. 3 días para sacar los corotos y lo que se han robado. Gustavo, pero está todo muy extraño, porque entonces también sale la hija de Cabello, como que bailando con el marido y celebrando, y él se montó en una tarima. O sea, hay un grupo entonces que están sacando por un lado y hay un grupo que no, y si nos damos cuenta no están sacando el grupo Cabello.
O sea, si hay algo claro es que el grupo Cabello no lo están sacando, han sacado el grupo los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los Cabellos son los que van a empezar a entregar o los que van a empezar a...? ¿Cómo tú ves a los Cabellos? Mira, 2 de oro, 10 de oro y la carta del rey de copas. Tú sabes que Diosdado que mueve todas las fuerzas armadas y para Diosdado no está pasando nada porque anda al diciendo que ellos no van a entrar, que no va a pasar nada, que eso es pura falacia, que eso es mentira y todo el cuento. Lo cierto del caso es que ellos necesitan hacer esas artimañas, ¿verdad? Esas obras de teatro para decirle al pueblo supuestamente que todo está perfecto. Pero la realidad está en que él está tan asustado por, bueno, una gente que no te voy a decir porque después lo meten preso y lo desaparecen, que está muy cercana a él, que dicen que bueno, que él está muy asustado y por eso es que no sale del búnker, que sale a cosas muy puntuales porque sabe que está la caída cerca. Y hablando de caída, usted me avisa que vamos a hablar de Supernano y de cine. Eso es que para allá iba, porque usted está hablando de gente que han apresado, desapareció, y esto es lo que se está denunciando acerca de nuestro querido Roland Carreño y Superlano, quienes fueron en horas de la madrugada sacados, supuestamente trasladados, ya los tenían aislados, no tenían contacto ni con sus abogados ni con sus familiares por más de un año. Y ahora fueron sacados y la gente no sabe dónde está. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué trasladarlos? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? La carta de la fuerza, la carta de caballo de oro, la carta del 6 de oro, estos son los potes de humo que quieren implantar el régimen para generar zozobra y generar controversia con respecto a querer anunciar, como hicieron, que lo dimos en primicia el día viernes Vergara y Salandi cuando hablamos de que era un falso positivo de este señor de Reverol, Néstor Reverol. Que lo dimos aquí en primicia. Y de la misma forma quieren hacer estos falsos positivos para poderlos aislar porque ellos dicen que se está filtrando mucha información. A ellos los llevaron directamente para el rodeo y eso va a ser noticia para que ustedes tengan conocimiento. Unos van a decir que no, que los tienen por allá por Tocuyito, que los tienen por Tocorón, que no sé qué, pero están aislados como estaba Duele en el rodeo, para que lo sepan, para allá es donde lo están llevando. Y no se ven agresiones, las cartas no muestran ningún tipo de agresión, las cartas no muestran ningún tipo de daño hasta los momentos. La fuerza, 5 de espadas y la carta de la emperatriz, hasta los momentos se nota tranquilidad en ese sentido. No es agresión, están tranquilos, pero están hacia allá, hacia el rodeo. Mire, me llegó aquí la lista de la invitación a la boda de la susodicha, pero la voy a leer ahorita. Me voy a una pausa. Pues fuertes predicciones de Gustavo Vidente, que en este caso nos muestra el tablero geopolítico respecto a la situación de Venezuela y ese asedio de Estados Unidos. Brasil, lo llevamos diciendo desde hace días, el país que supuestamente le va a ayudar a escaparse. Colombia, jugando a dos bandos. Por un lado, no quiere conflictos con Estados Unidos, por otro lado, simpatiza con Venezuela. Chile no se involucra, tiene sus propios asuntos, aunque es verdad que hay por ahí noticias que dicen que militares venezolanos están entrando a ese país. Y Nicaragua, el principal refugio y asilo de familiares y figuras del chavismo y del madurismo. Muy fuerte, muy fuerte. Estados Unidos podría hasta doblar la recompensa por Nicolás Maduro a $100 millones. Se espera todavía aún que el asedio sea mayor, es decir, más flotas, marines, buques, cerrando cualquier tipo de escapatoria. Y en los ministerios venezolanos corre el rumor de que quedan 3 días para mover el dinero y bienes robados antes de que venga una acción fuerte. En todo esto, traidores, los Cabello, ¿qué pasa? Son los primeros que se están fugando. La familia de Diosdado Cabello ya ha iniciado diferentes viajes, tanto personales como económicos, Están haciendo que viaje el dinero. Bastante fuerte. Estamos ante la caída de Venezuela. Eso es un poco lo que se está viendo a nivel geopolítico. Al final, junto con Nicaragua y Cuba, son las dictaduras latinoamericanas conectadas que pueden caer en cadena. Y lo cierto es que si cae Venezuela, la siguiente van a ser Nicaragua y Cuba. Y sin apoyo, en este caso, del bloque asiático.
Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones. Uniros también al canal de WhatsApp en la descripción. Gracias por estar ahí.